Buenos días. Esta es la actividad número 6, debatiendo en la escuela. Mi nombre es William Alberto Guerrero. Yo soy estudiante de la Maestría de Educación de la Universidad Iberoamericana, segundo semestre. Es para el espacio académico Pedagogías Críticas y Decoloniales, a cargo del doctor Johan Nieto. Y se trata de realizar un debate, como indica el título del proyecto, en la escuela. Primero que todo, pues vamos a mirar un poco de la pedagogía crítica como elemento constitutivo del programa educativo institucional. Entonces ahí viene una pregunta, o la primera pregunta, y es: ¿cuál es la directriz en la formulación de pedagogías críticas trazadas por el ministerio? Entonces, pues sabemos que existe desde esta perspectiva en la formulación y desarrollo de políticas educativas por parte del Ministerio de Educación Nacional. Dejó en manos de cada uno de los planteles educativos la potestad de incluir o no la pedagogía crítica para la comunidad educativa en el PEI. Por lo tanto, no existe una pedagogía crítica para los niveles de formación preescolar básica, media y superior en Colombia. O sea, que estamos educando a nuestros hijos y a nuestros estudiantes sin pedagogía crítica, porque al ministerio dejar esta pedagogía crítica en manos de las instituciones, son muy pocas las que les va a interesar incluir esto en su formación, porque seguirán con los métodos tradicionales y no les va a interesar mucho la pedagogía crítica. La segunda pregunta: ¿qué se necesita para que se forme un pensamiento crítico? Para que se forme un pensamiento crítico, o para dar cabida a una formación con pensamiento crítico, se debe asumir una posición crítica, creadora de solución de problemas. Y para alcanzar esa posición crítica es necesario implementar la enseñanza problemática, aprendizaje basado en problemas y grupos cooperativos, y favorecer el desarrollo de los procesos básicos y de orden superior, y poder darle un sentido a lo que se piensa, se siente y a lo que se hace. Hay que enseñar a nuestros hijos a pensar, hay que enseñar a los estudiantes a pensar. No hay que darle las cosas, hay que enseñarles para que ellos las busquen, para que las analicen. Tercera pregunta: ¿qué etapas comprende la implementación del pensamiento crítico? Para implementar un pensamiento crítico se necesita una serie de etapas, comenzando por la percepción de un objeto o estímulo, e ir elevando el nivel de los aprendices o de los estudiantes capaces de discernir, capaces de analizar problemas y darle soluciones, que estén en capacidad de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la información, pero aparte de eso, construir conocimiento propio, que comprenda profundamente y significativamente el aprendizaje, que genere dudas, que no traigan entero. Por buscar otros caminos a partir de la indagación, es necesario el desarrollo de habilidades específicas, además de características del docente y del estudiante, y puede alcanzarse mediante diferentes rutas pedagógicas. Siguiente pregunta: ¿desde dónde debe partir el itinerario de las instituciones educativas? Pues si partimos del principio de que el programa educativo institucional es el itinerario, se debe trazar a una institución educativa un mapa donde se perfilen las trayectorias diarias, marcando sobre ella los aprendizajes que emergen en el camino y las nuevas rutas que surgen para alcanzar los fines de la educación. Es un instrumento de planeación que debe contener un análisis riguroso y crítico sobre las principales características demográficas, sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales. Debe tener competencias como lectura crítica, se debe usar la lúdica, la creatividad, las lecturas grupales, interpretar información de textos, inferir de contenidos implícitos, reconocer estructuras, estrategias discursivas y juicios valorativos, y además debates asumiendo una didáctica donde la flexibilidad se constituye en el eje del proceso. Siguiente pregunta: ¿cómo deben orientarse la enseñanza y el aprendizaje? La enseñanza y el aprendizaje deben estar orientados desde la reflexibilidad. Debe existir predominio de la razón sobre otras dimensiones del pensamiento, de tal manera que los estudiantes o los aprendices evalúen la pertinencia de la información para establecer su utilidad y aplicación, cuestionen, valoren, tomen posiciones sobre un hecho o situación. Se debe promover la agilidad o habilidades generales como
generar conocimiento a partir de lo que se piensa, inferencia para llegar a conclusiones específicas a partir de una información dada, evaluación crítica realizada sobre algo en particular influenciado por la perspectiva, la comprensión, la perspectiva cognitiva y sus valores. Tener conocimiento de las capacidades y limitaciones de los procesos del pensamiento humano, habilidades para monitorear, evaluar y planificar el propio aprendizaje. Siguiente pregunta. ¿En qué contribuyen los ambientes o aulas de formación o salones de clase? Es fundamental apropiarse desde el aula la promoción del pensamiento crítico autónomo, mediante la creación de ambientes de clase donde se produzcan manifestaciones de este tipo de pensamiento por parte de los estudiantes. Los docentes o los instructores, a partir de la observación y el análisis, deben impulsar ese proceso en un marco de creatividad y actitud abierta, para que todos los participantes, procurando que estos tengan conceptos básicos sobre argumentación lógica, que tengan argumentos que defiendan su posición con argumentos válidos, que encuentren una unidad de los métodos de inducción y deducción para entender los procesos desde lo particular a lo general y viceversa, y en general sobre todos los temas, es decir, que aprendan conceptos, que aprendan técnicas, que se puedan expresar, que sepan lo que está bien o lo que está mal, que tengan sus propios argumentos para debatir, para defenderse, para argumentar en forma o de manera crítica. El aprendizaje, siguiente pregunta, ¿el aprendizaje basado en problemas es importante para desarrollar pensamiento crítico? También es esencial conocer un buen contexto y conocer las características de tiempo y espacio, porque es importante que para materializar el pensamiento crítico, conociendo estos factores internos y externos, porque estos inciden sobre este análisis. El aprendizaje basado en problemas se considera una estrategia válida para desarrollar el pensamiento crítico, por estar centrada en el estudiante y en la investigación y la reflexión, en procesos cooperativos autónomos que utilizan a los alumnos para resolver los problemas, es decir, la formación integral que va generando lo que se viabiliza que los estudiantes integren en modo coherente sus aprendizajes. Hasta ahí sería el primer tema del debate. A partir de ahora entramos en el segundo tema, que son las pedagogías decoloniales, insumo y fuente del diseño del currículo. Para esto nos vamos a enfocar también en unas preguntas como, por ejemplo, la primera: ¿qué se requiere para desescolarizar la educación? O mejor, ¿qué se requiere para descolonizar la educación? Nuestra educación ha tenido un problema desde que se inició aquí en nuestro país, y es que está colonizada. La educación solamente se guía por textos coloniales que nos hacen ver la historia realmente como no fue. Por lo tanto, se debe reconocer a los estudiantes diversos y aprender y transformar y enseñar respetando la pluralidad y la diversidad humana. Pero decolonizar la educación requiere un cambio importante. No basta con cambiar los currículos, no basta con cambiar los contenidos. Se requiere también cambiar la pedagogía, la didáctica, la epistemología, la metodología, la investigación, los aprendizajes, la enseñanza, y que los contenidos, los programas, las guías, todos los materiales sean decoloniales y sean nuestros. No tienen por qué venir materiales importados a traernos enseñanzas de lo que nosotros tenemos aquí. Debe partir de nuestro ser, de nuestros principios y de nuestra localidad, de nuestra gente. Siguiente pregunta: ¿cómo se debe concebir el currículo? El currículo debe concebirse con un marco de lineamientos que se conciben de manera previa a la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. Deben concebirse como una práctica cultural que se va construyendo constantemente con los sujetos involucrados a esta, atendiendo las realidades sociales en las que estos se encuentran inmersos. A partir de la reflexión, empezamos a crear una mirada más coherente de la realidad que enmarquen las competencias. Se requiere una pedagogía con clave decolonial. Implica construir un currículo emancipatorio, que por una parte ubique, resignifique y vincule las experiencias y los saberes de aquellos que intervienen en los proyectos con la finalidad de propiciar una transformación crítica de la realidad social. Palermo en 2015, por ejemplo, considera que el cimiento de la interculturalidad es la decolonización activa de las prácticas educativas.
dice que si bien las prácticas educativas no se decolonializan, si no se decolonializan, no hay verdadera interculturalidad. Es importante quitarnos ese eurocentrismo pedagógico, curricular y didáctico que se está o que invadió como un cáncer el sistema educativo colombiano. Siguiente pregunta. ¿Qué se necesita hoy o qué necesita hoy la educación latinoamericana? Lo que necesita hoy la educación latinoamericana es reestructurar, indisciplinar, reinventarse, reconfigurarse, decolonizar las ciencias, la educación, la pedagogía, el currículum y la didáctica colonial. Pensar lo decolonial de la educación o pasar a la decolonialidad de la educación es convertirse en una emergencia, en una urgencia, en una pedagogía decolonial. La decolonialidad en la educación se hace efectiva en un nuevo proceso de búsqueda, resistencia a la imponencia, la rebeldía que nos coarta, nos amarra y nos aleja de nuestros propios orígenes. ¿La pedagogía decolonial es crítica? Es la siguiente pregunta. La pedagogía colonial es crítica, tiene en cuenta los antecedentes, el cuestionamiento, la acción social transformadora, la insurgencia, la intervención en el campo del poder, del saber, del ser y el vivir. Y por último, animan y asumen una actitud insurgente, es decir, decolonial, que provocan aprendizajes, desaprendizajes y reaprendizajes, siembran semillas para que puedan germinar en ellas conocimientos con evaluación seria, realista y profunda de las mejores alternativas propuestas, creativas, originales, novedosas y plausibles. Se debe dar el salto hacia la pedagogía decolonial, tratar de tener una mirada crítica, pero desde la perspectiva decolonial, transitando hacia la decolonialidad global o la globalización de la decolonialidad, sin caer en trampas de centrar los saberes, el pensamiento y los quehaceres, como lo vienen haciendo la colonialidad. Cada día nos convencemos más que se necesita decolonizar el saber pedagógico, nuestra pedagogía colonial y tramitar nuestras investigaciones desde la educación decolonial epistémica y la desobediencia epistemológica. Se necesita configurar pues una cultura de la excelencia, pertinencia, sentido y decolonialidad del vivir. Se debe aprender a leer, escribir, observar decolonialmente, conservar afectivamente, hacer ver que el amor y la felicidad son pedagogías decoloniales y reflexionar configurativo. Es imperativo decolonizar la mente humana, el pensamiento, el lenguaje y la vida. Además del currículo, ¿qué debe considerarse? Es nuestra siguiente pregunta. Además del currículo, ¿qué debe considerarse? Es necesario pensar en la pedagogía, en el currículo y la didáctica desde una perspectiva decolonial, lo cual implica movernos hacia la educación intercultural y hacia la educación decolonial, renovar la educación, reinventar la pedagogía, decolonizar la formación, reconfigurar el currículo desde una mirada decolonial, decolonizar la enseñanza, reinventar la didáctica. Debemos educar para decolonizar, configurar una pedagogía decolonial. Es necesario configurar el currículo y la didáctica en clave decolonial, transitando hacia una enseñanza decolonial. El currículo en la escuela debe convertirse en esa posibilidad de transformación social epistémica, con la oportunidad de construir colectivamente otras formas que promueven la inclusión, el diálogo, la diversidad, el perspectivismo, que es la epistemología, la democratización del saber. Decolonizar el currículo implica entonces pensarlo desde las necesidades de nuestros pueblos, desde la memoria histórica, desde la familia, desde nuestros barrios. Pensar en el currículo es pensar en la escuela y en un proyecto de formación. Se trata de formar ciudadanos que aporten a la construcción de nuestra realidad digna, de formar seres humanos solidarios, tolerantes, reflexivos, críticos, que sean capaces de construir proyectos de vida que les dignifique y les haga felices. Nuestra siguiente pregunta: ¿cuál es el primer paso para decolonizar el currículo? El primer paso para decolonizar el currículo es indispensable que la escuela y su equipo docente realicen encuestas, entrevistas personalizadas, dinámicas, conversatorios, entre otros, estrategias a los estudiantes, a las familias del inicio del año escolar, con el objeto de conocer el ambiente familiar, las condiciones socioeconómicas, las problemáticas, los anhelos, sus intereses, sus proyectos, y diseñar un currículo de reflexión que le sirva a esa comunidad.
Se proyectan propuestas alternativas como lo propone Walsh en 2006. Dice que al plantear la interculturalidad crítica que permite construir espacios de encuentro para seres y saberes para las diferentes posturas sean vistas homogénicamente, pero desde una perspectiva crítica, que conduzca a promover una pedagogía decolonial que se cuestione el pensamiento único y lineal, conocimiento memorístico y repetidor que aliena tanto al educando como al educador. Siguiente pregunta. ¿Qué permite la interculturalidad crítica? Pero más que cuestionar es romper prácticamente unas formas de pensamiento. Por tal motivo, la interculturalidad crítica permite la inclusión de otros modos de pensar, de enseñar, de aprender bajo la lupa crítica. Importante tener la crítica porque el pensamiento colonial se encuentra inserto en la subjetividad, lo que significa que es complejo romper con prejuicios y puntos correspondientes a la colonialidad. Para ilustrar esto, por ejemplo, no se piensa, por ejemplo, en nuestro pueblo. Existen representaciones decoloniales. Entonces es importante discernir, pensar en clave decolonial. Es por esto que la decolonialidad va de la mano con el pensamiento en este sentido, como indica Díaz en 2010. Él propone la formación de sujetos críticos por medio de una pedagogía decolonial. Siguiente pregunta. ¿La pedagogía decolonial proporciona un aprendizaje significativo? La pedagogía colonial proporciona un aprendizaje significativo, puesto que es de suma importancia comprender lo local. La pedagogía colonial se busca que el aprendiz o el estudiante encuentre significado e importancia histórica en relación con la decolonización. Debe buscarse un espacio educativo de diálogo constante entre los estudiantes y los docentes, donde el estudiante logre su propia concientización en una educación donde los docentes y los estudiantes coexistan en la realidad, en la tarea de revelar esta realidad conociendo la crítica y creando sus saberes. Se requiere que los estudiantes se involucren activamente en sus comunidades. Se espera que los estudiantes adquieran y procesen información acerca de situaciones políticas, que evalúen su participación en situaciones políticas, asuntos sociales, decisiones y leyes, y tomen decisiones informadas en cuanto a la gobernanza del grupo y los problemas de la ciudadanía. Las escuelas deben facilitar esta participación donde los docentes y los estudiantes reflexionen sobre asuntos sociales e intercambien experiencias, dialoguen, así como también produzcan teoría. Es importante hacer esto invitando a las experiencias de los estudiantes para que el aprendizaje tenga significado. Pero este aprendizaje debe ser reforzado con conocimiento acumulativo a través de la lectura y la relectura de la teoría en combinación con las experiencias. Hasta ahí nuestro segundo tema. Ahora nuestro tercer tema. El modelo tradicional, mecanismo de implementación de mejoras en procesos educativos. ¿Por qué el rezago? Es nuestra primera pregunta. ¿Por qué el rezago la educación tradicional? Aunque el mundo se ha transformado en el siglo XIX y XX, la educación no se ha modernizado. Aún hoy se educa con base a la memoria. Existe una jerarquización, los profesores arriba, los estudiantes abajo. Muchos de esos estudiantes abandonan antes de terminar, lo que origina dificultades en la inserción laboral. Si se ocupan o se encuentran puestos menos estables y con menos niveles de salarios. Y al perder el empleo se tarda más tiempo en encontrar nuevos trabajadores calificados. Siguiente pregunta. ¿Y qué desventajas tiene la educación tradicional? La educación tradicional mata la creatividad de los estudiantes. Se espera que los estudiantes contesten acerca de contenidos, que memoricen, se les enseña a moldarse a patrones establecidos, no se salen de las rutas trazadas con respuestas y talleres ajustados a libros que son coloniales, lo que se ha explicado y se ha limitado el potencial del estudiante porque no se da lugar a que se utilice la imaginación. Siguiente pregunta. ¿Hay acumulación de conocimientos y memorización de contenidos? Obvio. El sistema educativo actual ha sido concebido como una acumulación de conocimientos. Sin importancia la creatividad y el talento, con una jerarquización de materias, se marginan y desatienden los talentos naturales, con asignaturas que se dan tratamiento diferentes entre sí, con test de inteligencia pero sin tener en cuenta diferentes talentos, las capacidades de cada uno. No se valoran las capacidades individuales de los estudiantes.
Mientras que en muchos países desarrollados el nivel educativo es alto, existe una buena comunicación entre la escuela, las familias, los estudiantes, los docentes. Es agradable el entorno familiar escolar, la educación, el transporte es gratuito. El docente tiene una formación pedagógica importante. Existe suministro de textos, materiales necesarios. Se suministra comida y a los estudiantes están motivados. Algo que realmente no existe aquí en la educación. Se debe traer el mejor sistema extraer lo mejor del sistema para establecer libertades, el aprendizaje, la creatividad, la motivación, la ilusión, la pasión, los desafíos, la educación individualizada, sin test memorizados, la participación e implicación de la familia, que tenga oportunidades de desarrollar sus individualidades, su autoconfianza y tiempo libre para que el aprendizaje acercar al estudiante al mundo real para que aprendan sus propias experiencias, la participación, realizar actividades con la familia y fortalecer la unión familiar. Siguiente pregunta. ¿Y cómo reinventar los modelos tradicionales? Con base en un modelo tradicional se puede ir reinventando modelos de aula invertida. Por ejemplo, podríamos implementar el modelo de aula invertida en los cuales los materiales se estudian en casa y se trabajan las clases, optimizando el tiempo del aula para dedicarlo a la atención de las necesidades de los estudiantes. Así el salón se convierte en un escenario para realizar actividades más significativas que se enfoquen en la interacción y participación de los estudiantes. Siguiente pregunta. Contribución del pensamiento de diseño o pensamiento lógico. Pues para poder contribuir con el pensamiento de diseño o el pensamiento lógico es sacar ventaja de la creatividad, la colaboración y el aprendizaje por medio del error. Permite identificar la dificultad individuales de cada estudiante, generar ideas, problemas y encontrar diferentes soluciones innovadoras. Esto podría mejorar la deserción escolar. Los estudiantes tienen un rol activo, pueden participar, hablar, opinar mientras adquieren conocimientos y competencias a través de la creación de proyectos que responden a problemáticas reales. Siguiente pregunta. ¿Y cuál es la contribución del aprendizaje colaborativo? El aprendizaje colaborativo basado en trabajo en equipo para mejorar la atención implica la adquisición de conocimientos y que los estudiantes intervengan autónomamente en un proceso de aprendizaje. Se debe cumplir las funciones propias y también se debe asegurar que los compañeros logren las tareas. ¿Y cuál es la contribución de la gamificación? Existe la gamificación que se traslada de la mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados para facilitar la interiorización de conocimientos. Mejora las habilidades, recompensa acciones concretas, implica incorporar elementos de juego para motivar a los alumnos a adquirir nuevos aprendizajes mientras se esfuerzan por conseguir sus metas y medios de puntuación y recompensas y objetivos. O sea, es muy chévere aprender jugando. ¿Y qué contribuciones tenemos de otros modelos? Tenemos otros modelos como la perspectiva constructivista cognitiva que mantiene que los alumnos son creadores y constructores de sus propios conocimientos y destrezas, donde intervienen variables como las tareas y actividades, los procesos sociales del aula con especial énfasis en las relaciones, en los grupos de trabajo y por último en el papel que desempeña el docente. La perspectiva sociocultural centrada en comunidad defiende que el aprendizaje, el razonamiento, los procesos sociales en contextos sociales y entre los individuos que los integran, más que en cada uno de ellos mismos, son elementos aislados. Para ello es importante que se tenga en cuenta el papel de las relaciones sociales, la comunidad, la cultura representa la cognición y el aprendizaje. Para mejorar los sistemas educativos es importante que el docente esté centrado en el aprendizaje, no en la enseñanza, que sea creativo, que tenga capacidad dialógica democrática, que valore el desarrollo de las capacidades, las destrezas, el proceso, que sea constructor del saber motivador, que amplíe la formación, la capacidad interrogativa e investigadora, que sea ético en el modelo que predica y sea tolerante y flexible, constructor del saber, que tenga actitud abierta al cambio, al desarrollo profesional, que instaure una educación activa donde el educando sea el centro del proceso, que desarrolle una educación fomentadora de creatividad. Para que el modelo tradicional, mecanismo de implementación mejore los procesos educativos, es necesario la palabra, dárseles mayor parte del tiempo a los estudiantes, escuchar sus experiencias enriquecedoras de terceros, despertar la curiosidad a través de retos que tengan, buscando, informando, investigando y planteando interrogantes, aplicando lo que aprenden de la vida cotidiana,
Los estudiantes pueden proponer temas de interés sobre temas del entorno o en la actualidad para los que se pueden plantear debates, soluciones, integrar las TICs, por ejemplo, fomentar la lectura, el trabajo colaborativo. La evaluación debe ser continua y el peso de los exámenes obviamente debe ser mínimo. El proceso de enseñanza pasa por el docente, pues es quien orienta, dirige y apoya, y todo eso debe comenzarse en el proceso de cambio, porque las innovaciones y la forma de enseñar y aprender deben proporcionar la interdisciplinariedad, la apertura, la regionalización del conocimiento, la redefinición de funciones, la posibilidad de innovación que abra el campo, los planes de estudio, los procesos derivados de la flexibilización curricular, integración de contenidos, reconocimiento del entorno y autonomía institucional. Otro proceso que puede derivarse de los procesos tradicionales es el modelo activo situado, en el cual ve como alternativa al tradicional, porque los estudiantes son los protagonistas de su aprendizaje. Los intereses, el estudio de su singularidad y problemas, la aceptación de la autonomía y libertad individualizada, promovida y respetada por el discurso del docente y la aceptación de los estudiantes. El estudiante debe ser autónomo, responsable, que adopte sus propias decisiones aprovechando los escenarios formativos escolares. Hasta ahí son los 3 temas del debate y las preguntas más importantes de este debate. Espero que de esto haya quedado algo y que sea satisfactorio para el docente sobre esta actividad número 6. Muchas gracias y muy buenos días.